Muchas gracias a ambos. Yo voy a meter mi cuchara aquí un poquito como parte del proceso. Yo creo que hay un tema importante que comunicar con el tema de la propuesta del CONEP, que es que lo que se planteó desde el punto de vista del sector privado fue cómo resolver los problemas institucionales que tenemos, y son unos problemas muy específicos. El presidencialismo exacerbado, la verdadera democracia representativa, cómo podemos tener una democracia representativa real, que no la tenemos. Por ejemplo, los diputados representan a los partidos políticos y los diputados controlan los partidos políticos, o sea que se representan a sí mismos. O sea, hay un problema de diseño con la democracia representativa. Nos planteamos cómo podemos lograr el imperio de la ley, cómo en efecto podemos tener un Estado de Derecho real. O sea, en otras palabras, lo que tratamos fue plantearnos soluciones a los problemas que tenemos. O sea, los identificamos y planteamos soluciones a los problemas. Hubo un objetivo en el esfuerzo. No fue una cosa de intereses. Y de hecho, en el debate, por ejemplo, los temas dogmáticos, los temas de derecho, surgieron. Pero como nos habíamos planteado unos objetivos, no se permitió salirse de esos objetivos. Y créanme que dentro de 24 gremios empresariales, temas de derechos habían montones. Y temas de intereses, que desde la Caja del Seguro Social al tema de educación y a otros que son válidos, pero que creemos que no son los temas que desde el punto de vista constitucional han hecho crisis. Y por eso nos enfocamos en eso. Entonces, parte del malestar, si se quiere, del sector privado con el proceso de la concertación es que no se hizo por objetivo. Se presentó un proyecto de redactado y se comenzaron a discutir redacciones. Y como no tenían objetivo, obviamente una instancia integrada por organismos de la sociedad civil, que cada uno tiene un mandato. Si yo voy allí y me represento a quienes defienden el medio ambiente, obviamente lo que voy a presentar son cosas que tienen que ver con el medio ambiente. Ese es mi mandato. Entonces, si no estamos viendo objetivos, cada uno sale con una lista de Navidad que nosotros la evitamos haciendo un esfuerzo de esa naturaleza. Vamos a tratar de resolver el problema institucional, no nos metamos en otra cosa. En el problema institucional podemos lograr consensos nacionales más fáciles que en el problema de los derechos, en donde probablemente no va a ser una discusión pacífica y va a ser más difícil lograr consensos nacionales, y vamos etapa por etapa. Dicho esto, paso a las preguntas y les agradezco a todos que hayan participado con nosotros en el día de hoy. Tengo una lista larga e interesante, y voy a comenzar por la primera que llegó, las tengo en orden. ¿Cómo analiza el desarrollo institucional de los derechos de primera, segunda y tercera generación? Las nuevas reformas deben contemplar la instrumentalización de derechos de cuarta generación y de los derechos difusos. Nosotros los derechos difusos en la propuesta nuestra solo analizamos el tema de los derechos difusos. La propuesta de CONEP. Bueno, no de los derechos difusos, sino el control de los constitucional difuso. Sí, tiene razón. Nosotros no evaluamos ninguno de estos temas, porque como mencionaba Carlos Ernesto, el único objetivo que teníamos en revisar la Constitución era el tema orgánico, la parte orgánica. No discutimos ningún otro tema de ningún otro derecho. Bueno, una breve idea sobre el tema de la protección de derechos. La Constitución, como la concebimos hoy, o como debemos concebirla hoy, es un instrumento de protección de los derechos. Es decir, el núcleo central de la Constitución es la protección de derechos. ¿Cuáles derechos? Todos. ¿Y esos todos dónde están? Bueno, ese es un tema que tiene un fundamento legal, tiene un fundamento constitucional,
y tiene también un fundamento en convenios internacionales de derechos humanos. A mí me parece que el que tiene mejores ideas perfectamente puede plantearlas, pero la obligación del Estado es respetar los derechos humanos. Repito, son todos. El primer postulado de los derechos humanos es que los derechos humanos todos son válidos. Uno no puede decir, me gusta este derecho, me gusta aquel otro, este sí, aquel no. No, eso no es proteger derechos. Así que yo diría que esa es la primera idea que tenemos que tener clara. Sí, y yo creo que es importante también entender que en el 2004 se hizo una reforma al artículo 17 de la Constitución que de hecho incluyó como parte del marco constitucional todos los derechos humanos que Panamá haya aprobado en convención. O sea que eso es un tema que ya la Constitución reconoce. Tal vez lo puede, tal vez lo puede reconocer un poco más claro. Sin embargo, como ya está, el problema no es que esté en la Constitución, es que sea reconocido que las instancias judiciales, en este caso, de verdad lo reconozcan, ¿no? Y ese es otro problema, y ese es un problema del diseño de la arquitectura de poder. Por eso volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Otra pregunta, ¿cómo tratarán revocatoria de mandato, iniciativa popular y rendimiento de cuenta de todos los funcionarios de elección popular? La propuesta de CONEP tiene la revocatoria de mandato a través de la ciudadanía. Lo que no establecimos era el mecanismo que se iba a utilizar por la sociedad o por la... Habíamos estudiado, lo conversábamos Carlos Ernesto y yo, que si querías cambiar o revocarle el mandato a un diputado de X circuito, entonces tendrías que ir a ese circuito, la sociedad, los ciudadanos de ese circuito, recoger las firmas y que habría que reglamentarlo. Eso lo tiene la propuesta de CONEP, no la propuesta que se está reformando la propuesta que se está discutiendo en la concertación. Y habíamos establecido también la revocatoria del partido, pero también incluíamos la de la sociedad, los habitantes del circuito, para que no quedara solo en manos de los partidos políticos. Pero es una propuesta que no está en la mesa en este momento discutiéndose. Sí, parte del problema es que si tú tienes un sistema plurinominal en el circuito, ¿cómo haces la revocatoria ciudadana? Y esa es una de las razones. El tema de la representatividad es parte del problema con los circuitos plurinominales. No hay un mandato claro, no hay una relación directa. Entonces, por eso es que CONEP propone circuitos uninominales en donde es claro la fórmula de lograr la revocatoria de mandato. O sea, no hay duda quién te representa y ese mandante tiene que actuar en función de su circuito y de sus intereses. Obviamente, en el caso de los diputados de la Cámara Alta o senadores o como sea que se llame, también se aplica, pero allá los circuitos son nacionales o provinciales. ¿Usted considera que con una nueva reforma le vamos a cambiar de mentalidad a los diputados? Sí, sobre eso también hay que decir algo. Miren, hay que enfocarse en las instituciones. Hay que enfocarse en que debemos tener las instituciones que sean sólidas y que produzcan los resultados que queremos. Pero evidentemente necesitamos también las personas que comprendan esas instituciones y necesitamos las personas que tengan el compromiso, yo diría, con la República, de fortalecer esas instituciones. Así que siempre vamos a hablar de ambas cosas y siempre necesitamos ambas cosas. No tiene ningún sentido tener buenas instituciones y no tener personas que las pongan en práctica. Sí, yo agregaría algo. No es que en otros países donde estas cosas funcionan apropiadamente hayan ángeles de diputados. O sea, no es
son las instituciones, más importantes que las personas. Las instituciones generan los incentivos correctos o incorrectos. Hay un libro de un autor que trajimos en un CADE que se llama ¿Por qué las naciones fracasan? Why Nations Fail. Y ese libro habla de dos pueblos idénticos en etnia, en civilización, en religión, en origen, todo es igual. Nogales, México, y Nogales, Nuevo México. Y la diferencia entre ambos son solo las instituciones. Y la gente se comporta de manera diferente, tiene ingresos distintos, tiene una mejor vida en Nogales, Estados Unidos, que en Nogales, Nuevo México. Es decir, las instituciones, y para los panameños que tenemos más edad, eso no es raro porque nos podemos acordar de cuando existía la zona del canal, cómo se comportaba un panameño cuando pasaba por allí, no tiraba basura por la ventana del carro, como lo hace hoy en día en todos lados. O sea, hay un tema de los incentivos correctos. Hoy en día los incentivos que tenemos en la Asamblea conllevan a que el diputado más exitoso sea aquel que nosotros vemos peor. Pero ese es el más exitoso en la institución que nosotros tenemos y lo seguimos religiendo. La siguiente pregunta, opinión acerca del perfil de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y periodo de nombramiento. No estoy de acuerdo con vitalicio. La propuesta de nosotros, inicialmente, nosotros consideramos que entre más tiempo tiene, es más independiente. Estamos en contra de los términos que vencen con los periodos electorales, cada 5 años. 10 años, ahí hay un cambio porque es un múltiplo de 5. Entonces nosotros decimos, bueno, ponle 20, ponle 30, ponle 45, 50 años y quítale la peligrosidad esa de que cada 10 años yo tengo que estar sometido, el país entero, a la designación. Ahora mismo hay un cuestionamiento que el presidente electo va a nombrar 5 o 6, pero ya lo sabíamos. Eso no es nuevo, porque ya nosotros manejamos esa información de cuándo se vencen los periodos. Pero si el periodo fuera vitalicio, lo que se sostiene, los que adversan esta propuesta, lo que sostienen es que genera más corrupción. En mi opinión, es todo lo contrario. El mayor tiempo, la estabilidad emocional, la estabilidad social, la estabilidad de que esa persona se va a quedar allí hasta que tenga 75, 80 años, lo hace más independiente, lo hace menos vulnerable y menos corrupto, si eso es lo que en realidad le preocupa. Pero no es lo que ha generado mayor consenso. Tengo que reconocer que en la concertación el número que tiene el mayor consenso es 15 años, 15 y 45, si no me falla la memoria, 45 de edad, y se le está exigiendo la especialidad o la maestría o la especialidad a la sala a la que va. Eso ya está consensuado, pero no hemos ganado la propuesta de mayor estabilidad en el trabajo, mayor independencia, menos corrupción. Pero bueno, yo respeto el criterio de quienes tienen la diferencia de que vitalicio es peligroso. Yo creo que no, pero pues. Yo solamente hago un comentario. En la reforma del 55 de la Constitución del 46 pusieron 17 años a los magistrados. Antes de la dictadura eran 17 años. Y la expectativa de vida entonces, más los 35, era, sales, tienes 5 años jubilado y pa'l hoyo. No, literalmente, así, o sea, comparado con la expectativa de vida de hoy, 17 años de entonces probablemente sean como 27 de hoy. Probablemente, por lo menos 10 años más de expectativa y creo que más. Entonces, si le subes los 10 años a 45 y le pones 27 con una jubilación de 75, estaríamos más o menos en línea con lo que ya se hacía en el 55. O
sea, nosotros, muchas de estas cosas, el control del presupuesto por parte de la Asamblea, hasta la dictadura, fue así. Es que es así en todas las repúblicas presidenciales. En todas. Esa es parte de la disfunción que tenemos. Tenemos una constitución con un diseño autoritario, porque esas cosas se trataron de cambiar en el 83 y los militares no lo aceptaron. O sea, entonces, ese es el debate que yo creo que deberíamos de tener, ¿no? Próxima pregunta es, ¿por qué no está sobre la mesa la segunda vuelta? No está en la mesa, fue propuesta por la comisión redactora, pero no tiene el consenso, los argumentos, es que no es representativa realmente. Generalmente se llevaron unas estadísticas de 18 países que tienen segunda vuelta, termina ganando el que ya había terminado de primero en la primera vuelta. Y que la segunda vuelta servía para que el segundo y el tercero coyunturalmente hicieran una alianza no programática ni para beneficio del país, sino para ganarle al que había llegado de primero. Entonces fue descartada por mayoría de los representantes. Esa propuesta no nació en el proyecto conceptual de CONEP, se discutió en la concertación, pero no tuvo mayores defensores y fue descartada. Sí, en el CONEP también se discutió y también fue descartada por el problema de que realmente no significa que hay una representatividad mayor, sino que hay una oportunidad para el que perdió llegar a un negocio con alguien más. O sea, da más preocupación los acuerdos a los que puedan llegarse para poder lograr ese 50% que el sistema que tenemos nosotros actualmente. Bueno, con esto terminamos el día de hoy, antes de tiempo. Les agradecemos mucho la paciencia de habernos escuchado a todos en una mañana larga, y todos los que quieran volver a ver algo de esto o tal vez compartirlo, está en nuestras redes sociales. Los vídeos van a estar en YouTube, así que lo pueden compartir con quien deseen. Muchísimas gracias y buen día.